solamente albergaba exposiciones de arte. Empezó en una casona en San Antonio en el año 56, donde no solamente se hablaba de arte, sino de política, de filosofía, de historia, donde venían invitados internacionales, donde era una tertulia, valga la pena decir, de amigos que se reunían a hablar sobre estos temas. Ya para el 68 se decide fundar el museo, se adquiere el predio ante el municipio y se le encarga al arquitecto Manolo Lago de hacer el diseño de este edificio, que es el edificio fundacional. Ahora se llama la Sala Maritza Oribe Ordinola, en honor a Maritza, la fundadora del museo. Y desde el 68 se vienen realizando exposiciones de arte. Se pensó el museo ya como en un centro cultural, sino como un epicentro donde se expusieran los artistas nacionales e internacionales, ya que para la fecha no había un museo como tal. También les puedo contar que es el primer museo de arte moderno de Colombia y que a partir de pues muchos otros museos toman como el ejemplo de la tertulia y empiezan a hacer museos de arte moderno. Consumo de actividades culturales o de arte en la ciudad son diferentes puntos de vista, partiendo para los caleños qué significa cultura. Entonces, para los caleños la cultura puede ser otras cosas. Eso es lo que he aprendido un poco acá en el museo. El museo y las actividades que tienen que ver como con las artes plásticas tienen un público objetivo. Más que un público objetivo también son las personas como que gustan de estas actividades y siempre están presentes, por ejemplo, en la exposición, en lanzamientos, en actividades educativas que ofrece el museo o las diferentes galerías de arte que hay. Entonces es relativo lo del consumo de las actividades culturales. Hay un gran número de personas dentro de las cuales se pueden resaltar los estudiantes. Los estudiantes universitarios son como uno de los grupos más fuertes en cuanto a consumo de actividades culturales o de artes plásticas. Luego están los maestros, los colegios, las visitas escolares, las personas que vienen porque les gusta o las personas que vienen por simple curiosidad. Entonces, la diferencia radica en eso, es para cada quien qué significa cultura. Por ejemplo, para mí cultura sí entra en lo que significan las artes, plásticas, escénicas, etc. Pero para la mayoría de personas la cultura es otra cosa, ir a centros comerciales, salir de fiesta. Entonces el público varía, es algo que varía constantemente. Las sábanas como un objeto cotidiano de creación. ¿Ustedes lo usaban? Sí. Todavía. Por fortuna el museo estuvo un poco separado de esos problemas políticos que hubo en ese momento, pero sí creo que de alguna manera u otra el sector cultural disminuyó su ritmo de trabajo, no solamente yo creo que por la situación política que se vivía en los momentos de violencia, hubo una disminución y un cambio de perspectiva frente al arte. Los artistas ya toman estos temas para hacer sus nuevas obras y hacer sus nuevas creaciones. Entonces creo que ese momento político gira en torno a la perspectiva artística y el quehacer artístico de los artistas. Pasa algo interesante y ambas cosas pueden estar juntas en un mismo espacio. Por ejemplo, los universitarios que vienen acá a las exposiciones son los niños que van a donde van a ver, creo que se llama el sitio, la Topa Tolondra, a rumbear, a pasar un buen rato. Entonces pueden convivir los dos espacios. Es algo interesante. Y el museo y las actividades, las entidades culturales
en artes plásticas también tienen como en la misión incluir a todas las personas. Por ejemplo, con eventos al aire libre en los jardines del museo, hacen orquestas, picnics. Si la persona no quiere venir a ver una pintura, pues tiene la oportunidad de compartir el espacio en los exteriores del museo, que también está participando de algo cultural. Camilo, sobre la energía. Yo creo que, bueno, en esa época, ese momento de la historia de Cali permeó todas las instituciones digámoslo así, por su condición de época violenta y época mafiosa de la ciudad. Yo creo que Cali fue una de las ciudades donde más resistencia hubo por parte de los artistas y por parte de las instituciones hacia ese tipo de influencias y que lo único que de alguna manera u otra cambió gracias a ese proceso fue el quehacer de los artistas. Los temas, los colores, las formas eran de una manera u otra sentar un grito de protesta ante ese momento político que vivía la ciudad y el país. Bueno, el arte ha cambiado para ser más incluyente. Definitivamente antes el arte estaba permeado como por las élites y las personas que tenían dinero y como el poder de adquirir también las obras de arte, pero el arte moderno, como lo conocemos hoy en día, es más cercano al pueblo, más cercano a las personas, porque son los artistas jóvenes los que están generando este arte nuevo, son los mismos estudiantes que son partícipes también de las exposiciones, entonces es más incluyente, es totalmente diferente al arte clásico. Pues yo creo que más allá de una forma de escape con el arte, creo que los artistas de alguna manera u otra cuentan la historia de una ciudad y un país. Entonces uno puede registrar los modos y lo que se quería contar en esa época en específica o en cualquier época en general. No creo que el arte haya de alguna manera sopesado las condiciones políticas y de violencia de la ciudad, solamente fueron expresiones que los artistas pues manifestaron por medio de sus obras. Y creo que hasta ahora apenas podemos hacer una retrospectiva mirando hacia atrás el trabajo de todos esos artistas, de lo que sucedía en ese momento y cómo el arte lo planteó, cómo los artistas plantearon todas esas situaciones políticas, todas esas situaciones de violencia de los 90 y de los 80 en la ciudad. Pero no sé en gran medida si lo que se producía en ese momento un poco aliviaba la situación de los ciudadanos en la ciudad. Yo creo que los ciudadanos de la ciudad, así hayan o no visto lo que pintaban los artistas, su vida continuaba de la misma manera. El arte es una expresión que uno puede leer en retrospectiva, pero que cuando pasa en el momento real, en vivo y en directo, uno no lo siente tan cercano, sino que es cuando uno mira hacia atrás y ve el trabajo magnífico de artistas que pusieron su posición por medio de las obras de arte. La historia del museo es muy interesante en la medida en que es una respuesta. El museo nace como una respuesta a la dictadura de Rojas Pinilla. Durante el mandato de este presidente no habían espacios abiertos
para que las personas hablaran sobre cultura, sobre literatura, música. Entonces el museo nace como eso, por eso se llama la tertulia. Tertulia es sinónimo de conversar, entonces la tertulia nace como un espacio en torno a las conversaciones culturales. Bueno, pues en la historia del arte en Colombia en general siempre hemos tenido artistas que su trabajo se ha concentrado en periodos de violencia. Un ejemplo específico es Alejandro Obregón, es muy conocido por sus obras sobre la violencia, sobre sus temas de la violencia. También tenemos artistas como Doris Salcedo, que hace instalaciones, es una escultora muy reconocida en el país y que sus temas han sido sobre esta época violenta del país desde los 80 hasta la actualidad. Podemos hablar también de la obra de Antonio Caro, es un artista que por medio de su obra protesta en contra de la violencia, no solamente externa del país, sino la violencia de Estado, la violencia producida por fuerzas estatales y por fuerzas no estatales. ¿Quién más podemos hablar sobre esto? Beatriz González, es una artista que también sienta su posición y que toma como referencias los periódicos de la época, y a partir de eso pone en sus pinturas un acto de protesta contra todo este periodo violento, no solamente de la ciudad de Cali, sino del país en general. Entonces uno puede leer muchas historias en muchos formatos, con muchos artistas, sobre la historia de Colombia y sobre la época violenta, desde los 50 hasta la actualidad. Los artistas del momento, que Botero, que Grado, bueno, los que tenían renombre. El museo ahora es una ventana o una oportunidad de los nuevos artistas. Está en la misión del museo mostrar el trabajo de los nuevos talentos. Entonces se hacen exposiciones como el Salón Regional, el Salón Nacional de Artistas Jóvenes. Son propuestas más incluyentes, no es como que venimos y vemos a los artistas muertos, no, y sus trabajos no, sino que venimos y también vemos propuestas nuevas, frescas, y que eso también atrae un público joven. Yo creo que más que un desinterés de la población sobre el arte, creo que ha habido es más bien una apertura de muchos lugares y de muchos centros de acopio artísticos, y creo que la oferta es un poco más variada. En el pasado como que habían unas pocas instituciones y unos pocos nichos donde los artistas tenían cabida. Entonces era ahí donde se consumía y donde uno veía las grandes masas de gente viendo, visitando y consumiendo arte. Lo que siento ahora es que con esta proliferación de espacios culturales, las personas se han disgregado sobre todos estos espacios.
Entonces tú en los 80 ibas a Bogotá y solamente podías visitar el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional, algunas que otras galerías, y tú vas en la actualidad a Bogotá y no te alcanza el tiempo para visitar tantos lugares donde el arte tiene acopio. Creo que en el futuro esto va a seguir sucediendo. Creo que cada vez más hay más artistas y cada vez más hay más personas interesadas en consumir arte, y así como hay muchísimas más personas, pues van a haber muchísimos más centros donde tengan cabida cada una de estas expresiones artísticas. Entonces siento que sí va a haber un mayor consumo de arte y un mayor consumo, no consumo, sino un mayor centro de acopio en cada una de las ramas de las artes plásticas y visuales. Relatos de bonitos relatos son importantes que piensas porque sí,